de una iglesia. Pero hoy quiero enfocarme en aspectos importantes o en aspectos que considero yo como algunos importantes dentro de la membresía de la iglesia. Y es importante para mí que cada creyente, cada uno de nosotros entienda lo que significa, y así le hemos titulado esta enseñanza, lo que significa ser miembro de la iglesia. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Estamos todos en Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27. ¿Amén o no amén? Amén. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Oremos. Padre, venimos una vez más delante de tu presencia a suplicarte, Señor, que puedas darnos entendimiento, que puedas ayudarnos a comprender, a entender qué significa ser miembro de una iglesia. ¿Cuál es la importancia de serlo? ¿Por qué debemos serlo? ¿Cómo sé yo si soy miembro de la iglesia? Danos la sabiduría, Señor, para poder entender, practicar y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, puede tomar asiento. Lo primero que quiero que entendamos antes de continuar con la predicación es un poco del contexto de qué es lo que Pablo estaba hablando en esta parte de la Escritura. Pablo está instruyendo a los miembros de la iglesia. Está hablando, Pablo hizo la carta a los Corintios a una iglesia en específico, a una membresía, a un grupo de hermanos que pertenecían a una iglesia. Entonces Pablo está instruyendo a estos miembros acerca de cómo, a través, entre otras cosas, acerca de cómo a través del Espíritu Santo Dios ha repartido dones a cada uno de nosotros. Dios ha repartido talentos y capacidades diferentes dentro de la iglesia. Y aunque todos son diferentes, unos tienen el don de cantar,
unos tienen el don de predicar, unos tienen el don de cuidar a los niños y lo hacen de una muy buena manera y de enseñar a los niños. Unos tienen el don de que son personas muy serviciales. Sin importar cuál es el don que cada uno de nosotros tenga, la característica importante es que todos nuestros dones provienen de la misma fuente, de Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo del don que Dios da a cada miembro de la iglesia es que éste lo ejerza dentro de la misma. Porque el propósito del don que Dios da a nuestra vida es la edificación de cada uno de los hermanos. Es decir, cuando Dios da el don de la enseñanza a un hermano, Dios está haciendo a través de ese hermano, Dios está enseñando, instruyendo a quienes, al cuerpo de Cristo. Ese es el principal propósito de los dones. Pero en esta parte de la escritura, del versículo 12 al 27, Pablo hace una analogía. ¿Qué es una analogía? ¿Alguien sabe? Una comparación de semejanza entre dos cosas distintas. Pablo aquí está comparando el funcionamiento de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, con la función de cada miembro del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Fíjese que yo no sé si usted le prestó atención, pero en 15 versículos Pablo menciona la palabra cuerpo 16 veces. En 15 versículos. Y la palabra miembro 13 veces. Está la idea que Pablo quiere darle a la iglesia de los Corintios, que de la unidad. La idea de Pablo es decirles, ustedes están unidos, su funcionamiento es junto, su equilibrio también lo van a lograr juntos. Aunque haya diversidad dentro del cuerpo humano, como dentro de la iglesia, todos están llamados a la unidad y a el equilibrio. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirnos aquí. Hermano, quiero que se le quede bien grabado. Quiero que no se les olvide que dentro de la iglesia cada función, cada miembro es importante. Cada miembro tiene una tarea que hacer. Yo no lo puedo hacer todo. Imagínense si fuera a poner el café yo ahorita. No, ahorita estoy ensayando porque yo tengo que cantar el domingo. Hermano, permítame, voy a ir a subirle volumen a este speaker que no se ve bien. Hermano, voy a recoger la ofrenda. Cada uno tiene una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Y para eso es importante que cada miembro entienda cuál es la función que Dios le ha dado a usted como miembro de este cuerpo. Como ya he dicho en otras ocasiones, usted se equivoca al pensar que esta es la iglesia. Porque hay un local bien bonito, porque hay luces, porque hay pantalla, porque hay micrófonos. Eso no es la iglesia. Miles de iglesias se reúnen en la escuela durante los días domingos en este país y el local es lo de menos, porque la iglesia y los miembros son la gente. La iglesia no son los instrumentos, la iglesia no son las sillas, la iglesia somos los miembros que estamos sentados, reunidos en este lugar y que formamos parte de ella. Por eso la Biblia dice en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. La palabra iglesia proviene del griego eclesia, lo cual nos da la idea o se refiere a una asamblea o congregación de ciudadanos
comunidad judía, al grupo de personas, o a los creyentes, la iglesia es la comunión y reunión de los discípulos, de los alumnos, de los seguidores de Cristo. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia tiene dos connotaciones. La primera es que se refiere a la iglesia general o a la iglesia universal, y la otra es que se refiere a un grupo de congregación, a un grupo de personas, reunidas en una determinada área. Por iglesia general o iglesia universal entendemos que se refiere a todos los creyentes alrededor del mundo, los que están en China, los que están en El Salvador, los que están en Nicaragua, los que están en Guatemala, los que están en México. Esa es la iglesia universal que Él conoce. Y la iglesia local se refiere a un grupo de creyentes que se reúnen periódicamente para alabar y aprender de Dios en un área o lugar determinado. La iglesia local es esta, porque estamos en una ciudad dentro de un estado. ¿Se entiende la diferencia? Amén. Muchos de nosotros, y yo creo que quiero que me preste atención, muchos de nosotros no queremos saber nada de iglesias por malas experiencias que hemos vivido. Muchos de nosotros decimos que en vez de ir a la iglesia, mejor lo veo online. Ahí está YouTube. Y ahí hago al mejor predicador. No, ahí a ver, oír a ese. Muchos de nosotros decimos, ¿y para qué voy a ir si mejor lo escucho por la radio? ¿Y para qué? Si hay predicación todos los días, los 365 días del año. Muchos otros dicen, yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Y vamos buscando excusa tras excusa, porque dos cosas pueden pasar: o no entiende lo que es la iglesia local y lo que significa ser miembro de la iglesia, o usted necesita nacer de nuevo. Esas dos cosas pueden pasar. Yo provengo de una iglesia la cual practica la comunión abierta. Por comunión abierta se entiende que si a usted le gusta la iglesia, que si usted se siente parte de la iglesia, usted siéntese y usted es miembro. Pero imagínese, y por cierto, una iglesia muy grande, y gloria a Dios por ella, porque de ahí soy lo que soy. Pero imagínese usted una iglesia de 3,000 miembros, a la cual solo 600 llegan o van domingo a domingo. Si yo fuera el pastor de esa iglesia, quizás no me importaría que no llegaran los 3,000, pero con tener 600 me sentiría satisfecho. No me importaría tanto, pero llama la atención el número de la iglesia, la membresía, entre paréntesis, entre comillas, perdón, la membresía tan alta, pero solo son pocos. Según un estudio reciente de la Convención Bautista del Sur, esto es normal en las iglesias de la Convención Bautista. ¿Sabía usted que la iglesia típica, una asistencia normal o típica, una iglesia con una membresía, típicamente la iglesia bautista del sur tiene una membresía, esa es la palabra, esa es la oración correcta, tiene una membresía de 230 o 250 personas, la membresía, pero solo llegan 70 al culto de los domingos. Y lo mismo sucede en esta iglesia, y lo mismo sucede en muchas iglesias. La membresía, un paréntesis, la membresía de la iglesia, con comillas, anda alrededor de $65.
75, 65, 75, dejémoslo ahí, niños y adultos. Pero solo vienen 30. Solo vienen 40. El 24 de diciembre ha sido quizás una de las asistencias más bajas del año pasado. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la mayoría de personas no tienen convicción. O sea, le da the same, lo mismo. Porque tienen diferentes prioridades. Y más importante aún, porque no ha entendido lo que significa ser miembro de una iglesia. Cuando una iglesia nos gusta, nos atrae, nos identificamos con ella. Cuando dejamos que la gente vea que empiezo a venir, cuando la gente ve que yo empiezo a venir regularmente, eso denota que nosotros tenemos la intención de ser miembros de ella. Entonces, ¿por qué la membresía es importante? Entonces, ¿qué significa el ser miembro de la iglesia? La membresía es importante porque significa, ¿sabe qué? Que el mismo espíritu que mora en mí, mora en usted, y ese espíritu une al creyente a la iglesia. No es algo que el pastor imponga. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos une a la iglesia. Mire lo que dicen los versículos 2 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu, sin importar su religión, sin importar su país de origen, sin importar su color de piel, sin importar cómo usted luzca o cómo usted hable. El Espíritu Santo, dice aquí, nos ha unido como creyentes a la iglesia. Por eso Pablo dice, así como nuestro cuerpo, manos, ojos, pies, todos tienen una función diferente, pero todos están unidos al mismo cuerpo. Así todos los que estamos en Cristo, aunque somos diferentes físicamente y provenimos de diferentes países, todos tenemos un don y todos servimos de diferente manera dentro de la iglesia. Podemos servir dentro de la iglesia porque todos tenemos en común que hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Y que conste, no estoy hablando aquí de lo que muchos de nosotros hemos escuchado como el bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo viene a nosotros el día en que nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. No hay otro bautismo porque en ese momento el Espíritu Santo entra en nosotros y nos hace parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice Efesios capítulo 1 versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una de las bendiciones que tenemos como miembros de la iglesia es que podemos tener y sentir y vivir a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, y ese Espíritu no solo nos capacita y nos da un don a desarrollar para beneficio de la iglesia, sino que también nos convence de pecado, nos convence de juicio y nos convence de justicia. Nadie aquí sabe que lo que hacía era pecado si el Espíritu Santo no toca su corazón y lo convierte. Hasta entonces entendemos lo que es el pecado. Por lo tanto,
Santo, el mismo Espíritu que señala nuestras faltas, Él mismo nos capacita para comportarnos como hijos de Dios allá afuera. Nos capacita para obedecer. Si usted no puede obedecer, si el Espíritu Santo no está en usted, ¿cómo obedecer, pues, hermano? Ahora bien, aflíjase cuando usted cree que está en usted y no obedece. Ahí es el problema. Porque todos los que hemos nacido de nuevo, los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo y de su iglesia local o de esta iglesia local, caminan y viven como creyentes. Y no estoy hablando de perfección, porque perfecto solo hay uno y su nombre fue Jesús y su nombre es Dios. Pero ¿qué sucede cuando usted ve a un hermano de X iglesia haciendo cosas que no debe? ¿Qué sucede si usted al salir de aquí en la noche me encuentra comprando un 24 en el 7? ¿Qué va a hacer usted? ¿Hablar mal del Evangelio? Y número 2, hablar mal de la iglesia. Entonces, la membresía no solo le enseña a usted cómo debe vivir, cómo debe comportarse, sino que también la membresía lo que hace es que ayuda a la iglesia a identificar sus miembros, y esto ayuda a la iglesia a guardar el testimonio de la iglesia. Porque por eso Jesús pierde credibilidad. Por eso nadie quiere saber nada de Jesús. Porque muchos, como dije en un inicio, hemos tenido malas experiencias en iglesias. ¿Y qué culpa tiene el Señor? Por eso es que hay una diferencia entre aquel que asiste regularmente a la iglesia y aquel que es miembro de la misma. ¿Por qué? Porque cada miembro que ha recibido el don del Espíritu Santo, y no solo, el don de salvación, sino el don como un regalo, como un talento, entiende que ese don que Dios le dio compromete al verdadero miembro con Dios y con la iglesia. Porque usted puede querer aprender teología, usted puede querer ser maestro de escuela dominical, usted puede querer aprender a cantar y servir cantando, usted puede aprender, pero de aprender a llevarlo a cabo, a practicarlo, a ponerlo en obra, ese es el detalle. Porque va a venir un día en que Dios le va a pedir cuenta a usted de qué hizo con su don. Ya vamos a llegar ahí. Mire lo que dice el versículo 14 y el versículo 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Así como el cuerpo no es un solo miembro, sino varios, dice Pablo, en el versículo 16, mire lo que dice el versículo 16, continúa diciendo. Luego Pablo dice, y si dijere la oreja, porque no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el ojo? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que Pablo está queriendo decir así es que es imposible que un cuerpo funcione a la perfección, un cuerpo humano funcione a la perfección, si estos miembros u órganos no están comprometidos haciendo su función. Imagínense que usted quisiera agarrar algo y la mano no le obedezca. La mano está comprometida con lo que mi cabeza dice, y si no le pega. ¿Entiende? Hay
hay una unidad, hay un compromiso en hacer o realizar una función. ¿Por qué? Porque de lo contrario el cuerpo se deteriora, el cuerpo pierde sus funciones y puede morir. De la misma manera, hermano, cada uno de nosotros tiene una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Si alguno de nosotros no está comprometido en nuestra función dentro de la iglesia, lo más probable es que fracasemos y muramos como iglesia. Lamentablemente es el mayor problema de la iglesia en nuestros días, y sin importar el color de piel y sin importar el idioma en el que hablen. ¿Cuál es el problema? Que muchos de los que asisten y dicen ser miembros de la iglesia no quieren compromiso con ella, y no podemos decir que somos miembros de una iglesia si no tenemos ningún compromiso. Yo he hablado con hermanos de esta iglesia y he percibido en algunos casos que no hay un compromiso. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen días viniendo, se refieren y hablan de la iglesia así. ¿Y ustedes cuándo van a hacer la cosa? ¿Y ustedes no hacen actividades de evangelismo? Lo primero que viene a mi mente es: él no se siente parte de él. ¿Cuándo nosotros vamos a realizar una actividad? ¿Cuándo nosotros vamos a ir a un picnic como iglesia? No se siente, porque no siente compromiso con la iglesia. Le pregunto yo a usted: ¿está usted como esta persona? ¿O de verdad usted siente compromiso con esta iglesia? ¿No sería en todo caso que en vez de hablar de ustedes deberíamos de hablar de nosotros como un sentido de propiedad? ¿O qué tal cuando su esposo le dice: fíjate que mira, me fracturé el pie? Bueno, ¿cómo haces? No es lo mismo decir: ya vamos a ver cómo hacemos. Porque hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de unidad, hay un sentido de que usted se siente, valga la redundancia, parte de esa familia y parte de esa iglesia o de ese empleo. Pero eso sucede porque no hay compromiso. Cada uno de nosotros tiene dones, y en su mayoría son diferentes los unos de los otros. Algunos tienen más que otros también, porque Dios da como Él quiere, a quien quiere y donde quiere. Pero el miembro de la iglesia tiene el compromiso de ejercer su don para edificación de los hermanos. Porque, por ejemplo, esto es lo que dice Pablo con respecto al don de lenguas en 1 Corintios 14:4. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué dice? Para edificación. Dios daba don de lenguas, o Dios dio un don de lenguas, no para que todos hablaran y balbucearan a la misma vez, sino que tenía un propósito de edificar la iglesia. La pregunta es, no si usted ha hablado en lengua, hermano, sino ¿cuántos tenemos un don, un llamado a hacer algo que Dios nos está pidiendo, y no tenemos el compromiso de aceptarlo, aún sabiendo que Cristo nos está enviando, aún sabiendo que Dios lo va a utilizar a usted en la vida de los hermanos? ¿Por qué? Porque un miembro entiende cuál es su llamado, pero no solo lo entiende, sino que también lo obedece. Por eso es que ser miembro de una iglesia significa
tener responsabilidades con la misma. Mire lo que dice el versículo 18 al 21. Mas ahora Dios, fíjese bien, Dios, no el pastor, no el diácono, no el líder de alabanza, no el líder de ujieres, ni el pastor. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros, porque todos se necesitan y porque todos tienen una responsabilidad diferente que realizar. Hagamos una diferencia entre obligación y responsabilidad. Orar es responsabilidad u obligación. Es obligación. Eso no es responsabilidad. Eso es obligación, porque la Biblia se lo enseña así. Congregarse es responsabilidad u obligación. No hay que escupir, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Responsabilidad o obligación? Obligación. No dejando de congregarnos, como algunos. No dice José 3.3 ni Pastor 3.3, dice esos hebreos, capítulo 10, no mentira, lo dice la palabra del Señor. Leer la Biblia es responsabilidad u obligación. Es obligación. Una responsabilidad es un cargo adquirido con algo o con alguien. Es decir, cuando su jefe le delega algo, hermano Pablo, le voy a delegar este trabajo, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Ahí él adquiere una responsabilidad. Claro que también es una obligación, pero es una responsabilidad. De él depende que eso se haga. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿estaba dando una responsabilidad o una obligación? Él estaba encargando. De aquí en adelante yo ya me voy, pero ustedes son los responsables de que esto se haga. Hermano, la Biblia es clara diciendo que no es el pastor el que lo ha puesto usted a servir en la puerta. La Biblia es clara y dice aquí que Dios ha puesto a cada miembro tanto del cuerpo dentro de la iglesia para que ejerza cada cual como debe ser. No es el pastor. Por eso dice, Dios ha colocado a sus miembros en el cuerpo, no como el pastor quiso, sino como Él quiso. Es Dios, en pocas palabras, diciéndole a cada uno de ustedes, y por supuesto a mi persona, lo que quiere que haga. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su tarea? Esa es su tarea, de nadie más. Pero a veces creemos, y sucede mucho en las iglesias, que es el pastor el que le pone cargas a usted. Y es triste. Es triste, hermano. Porque a veces cuando usted le dice a la gente que es pastor, usted piensa que ya pensó que fue ladrón. Ese es el estigma que hay, hermano. Y por eso no damos. Fácil. Por eso no damos. Tenemos ese estigma aquí, ¿no? ¿Será que no? Y más cuando vemos que en Facebook ponemos todo tipo de cosas. Mira ese carro del año y yo, al mío botando aceite. Y en serio está botando aceite, pero no es el punto. Pero aquí quiero llegar. Dios pone responsabilidades en los miembros de la iglesia, no el pastor. Porque Dios le va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Dios le va a pedir cuentas, le repito, hermano, para que se le quede bien grabado, a cada uno de nosotros. En la parábola de los talentos se nos narra la historia de un señor que se fue lejos, un dueño
que se fue lejos, por decirlo así. Y llamó a sus siervos, y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos, y al otro le dio, ¿cuánto le dio al último? Los 2 primeros reprodujeron sus talentos. Uno ganó 5 más y el otro ganó 2 más. Pero el que tenía solo uno, por temor, lo enterró. No voy a hacer que lo haga mal. ¿Será que me va a salir bien? No estoy seguro si Dios me ha llamado a eso. La pregunta, ¿cuál de esos 3 siervos es usted? ¿El que tiene 5? ¿El que tiene 2? ¿O el único que tenía ya lo enterró? Dios nos ha entregado su evangelio para proclamarlo. Nos ha entregado su iglesia para servirle. Nos ha entregado manos, pies. Mire, hermano, yo ayer me quedé sorprendido. Vino una persona de la otra iglesia, de evangelismo, que aparte de que era americana, primera barrera de idioma, y las hermanas lo vieron, y los hermanos que estaban ahí lo vieron. Ahí es donde yo digo, la nuestra se llama excusa, con una andadera, creo que ¿cómo se llama? Andadera, ¿cómo se llama eso? Estaba joven, como 30, 25 años, y andaba, había puesto una bolsa de comida, una cosa donde ella se sienta, y andaba caminando, tocando puertas. ¿Y usted qué está entero? Ay, qué frío, este frío. Dios le va a demandar a usted. Gloria a Dios, Señor. Porque yo estoy cumpliendo haciendo mi trabajo. Pero yo no puedo llegar a su casa. Hermano, le toca servir a las 9:30. Cuando allá se pase lista. No solo vamos a recibir nuestro nombre, vamos a mencionar nuestro nombre, vamos a contestar a nuestro nombre. Dios también va a evaluar lo que hemos hecho con lo que Él nos ha entregado. Porque cada uno de nosotros tiene una función. Cada uno de nosotros. Así como usted no se siente capaz de venir a predicar. Amén. O no tiene tiempo o lo que sea. ¿Usted sabe cuál es su área? Yo sé cuál es mi área. Pero debemos involucrarnos dentro de la iglesia. El miembro no solo tiene la responsabilidad, sino que se involucra, se mete, quiere participar, quiere ayudar. Hace 2 sábados, no es el anterior, a mí me entregaron 25 bolsas de ropa. Como a las 12 del mediodía. Estábamos ahí en esa parte de la iglesia, no hay ni señal de teléfono, o sea, damos el mero básico. Y cuando yo llego a traer la ropa, la persona que me las entregó me dice, ¿y tu equipo? ¿Cómo así? Y el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo, en 4. Usted ya entendió lo que le estoy diciendo. Fíjese que es fácil, ¿entendió? Fácil. Usted solito entendió el mensaje, ¿no? Ya no tengo que decir lo que pasó. ¿O por qué me lo dijo? Solo lo maestro, el profeta. Y como yo siempre digo, tiempo hay cuando nosotros queremos hacer. Ahí estaba aquel metiendo, como pude meter 25 bolsas en la mesa. Y ahí, si usted la ve allá afuera, está llena de ropa, de la que sobró ayer, que no he querido ni sacarla, hermano. Solo abro la puerta. Mañana voy a tener que hacer eso. Y todavía aquí hay unas, porque no quisimos llevar mucho, pero bueno, esa es otra cosa. Continuamos. Entonces, ¿se fijan cómo cada uno de nosotros puede involucrarse en el trabajo de la iglesia? La membresía dentro de la iglesia produce también entre los creyentes, entre sus miembros, igualdad. Mire lo que dice el versículo 22 y 24, ya casi para terminar, porque son las 13:35. Dice
Dice el versículo 22 al 24, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta. La Biblia dice en Romanos 2:11 que Dios no hace acepción de personas. Todos valemos lo mismo delante del Señor, porque Dios pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario de la misma manera. Pablo lo que quiere decir es que sin importar su compromiso, sin importar cuál es su responsabilidad dentro de la iglesia, sin importar cuál es su función dentro de la iglesia, todos somos importantes. La mano es importante, el pie es importante, oír es importante, ver es importante, todo es importante. Lo mismo es el que canta como el que predica. No debe haber competencia, quién lo hace mejor o quién lo hace peor. No, sí que eso no es, la iglesia no es para eso. No puede haber orgullo, hermano. El que recoge la basura no es más que el que predica. Y como todos los días la recojo y tomo lo mismo. Cada uno debe ver al otro con mucho respeto, sin importar a que Dios lo ha mandado a hacer. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos valemos lo mismo. Todos cumplimos una función. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Porque Dios ya pagó por nosotros. Y Él es el dueño de la iglesia. Y Él, dice la Biblia, es la cabeza de la iglesia. Y Él la compró a precio de sangre. Cuando entendemos el significado de la membresía de la iglesia, entendemos que la membresía de la iglesia ayuda a sus miembros a velar unos por otros. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué cosa? Padecen. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los miembros se preocupan los unos por los otros. Los miembros velan los unos por los otros. Los miembros le ayudan al hermano cuando su vida está llena de pecado. Y no para chismear, ni para juzgar, sino para ayudarle a corregir. Hey, hermano, yo siento que tú te estás alejando mucho del Señor. Hey, hermano, yo siento que tu relación con Dios. ¿Sabía usted que a veces antes de predicar yo le he tenido que decir al hermano George, ore por mí, porque esta semana me he sentido así y así? Porque yo necesito que la familia, la membresía de la iglesia ore por mí. Los miembros sufren cuando un miembro sufre. Los miembros se gozan cuando otro está contento o le va bien. Y no se pone celoso o envidioso. Y Dios, ¿a él por qué le contestó y a mí no? No, es que no hay competencia, hermanos. Si usted sirve por competir, hermano, mejor no sirva. Si usted se compara con la vida del otro, mejor no lo haga. Lo que vaya a hacer, no se compare. Yo aprendí eso este año. Y apunté un montón de cosas. Ya no me siguen comentando. Allá ellos. Usted es usted. Y Dios no hace acepción de personas. La iglesia y la membresía de la iglesia no es un lugar donde cada quien jala por su lado.
y empieza a hacer llamadas. Porque cada quien jala por su lado, pero la iglesia, los miembros de la iglesia se caracterizan por la unidad de sus mismos miembros. Por eso Hechos 2, 44 y 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Y esa es la idea, de que cuando nosotros nos unamos como hermanos, vamos a sentir esa unidad. No le estoy diciendo que le dé mentira a su hermano para que venda la casa, no, no estoy diciendo eso. Como dice, vendían todas las cosas y las tenían, uno tampoco. Pero lo último que voy a decir, y ya para aterrizar cuando son las 3:41, es que el mayor significado de la membresía de la iglesia es que es un testimonio colectivo de nuestra salvación. Miren lo que dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo le dice a los corintios: cada uno de los que se reúnen en esa iglesia, cada uno de los que son miembros de esa iglesia, los que tienen todas las cosas en común, los que se reúnen para compartir y para perseverar en la fe, los que comen juntos en armonía y en unidad y en sencillez de corazón, esos componen el cuerpo de Cristo, porque por esos Cristo murió. Y esos miembros son los que tienen comunión con Él. Son los que tienen parte con Él. Son los que tienen compromisos con Él. Son los que se involucran en la vida diaria de la iglesia. Son aquellos que sirven en la iglesia. Son aquellos que ofrendan en la iglesia. Que esa es parte de la responsabilidad del miembro. Y acabamos de leer que es Dios el que puso a cada uno en el lugar que corresponde. Como creyentes sabemos que todos estamos unidos a Él, que nada podrá separarnos de Dios, y que ese testimonio colectivo de nuestra fe lo vemos cuando estamos reunidos, lo vemos cuando tenemos un compromiso, lo vemos cuando tenemos al mismo espíritu, lo vemos cuando estamos o tenemos responsabilidades, porque la iglesia nos ayuda a vivir para Cristo. Porque a través de la iglesia nosotros podemos dar testimonio público de fe. Por eso dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y no solo la amó, sino que se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar. Padre, gracias te